Yo aprovecho esta pregunta. Ya hablé con el mister después del partido, pero aprovecho aquí para pedir perdón a todos, al mister otra vez, al Ferran que iba a entrar en mi posición, al equipo, a los aficionados. Pero es que por veces tenemos tantas ganas de estar dentro de la cancha para ayudar al equipo a ganar y todo, que acaba pasando eso, ¿no? Somos seres humanos como todos, tenemos momentos así que no podemos controlar, pero yo sé que cometí un error y bueno, estoy aquí para pedir perdón a todos y que esto no va a pasar, pero son apenas ganas de ganar. Y realmente entre ataques mediáticos, entre temas de arbitrajes y con el caso del Negreira de turno, pues realmente no he podido tocar varios temas que me gustaría tocar, pero pues vamos a continuar. Y el tema que quiero tocar el día de hoy pues son el tema de las disculpas de Rafinha. Rafinha, pues ya vimos lo que pasó en aquel partido en el Camp Nou donde le terminaron sustituyendo y pues no le sentó nada bien, terminó chocándole la mano a Xavi a las malas, no le dio la mano al segundo entrenador, Oscar Hernández. Terminó, bueno, pues mostrando caras, haciendo gestos, por supuesto, de disgusto. Y después lo que terminamos viendo, ¿no? Que empezó a patear el asiento de enfrente y se vio una imagen pues bastante negativa, vamos a decirlo así. Y por supuesto, de cara a todo esto, Rafinha pues se ha disculpado y se ha disculpado inmediatamente después del partido. Dijo Xavi que comentó que Rafinha pues se disculpó ante todos en privado y después, bueno, pues pudimos ver cómo se disculpó en público sin mencionar que se disculpó en privado, claramente demostrando que no se quería, bueno, no quería quedar bien ni nada por el estilo. Y Rafinha pues, bueno, pues ha demostrado con todo esto que bueno, pues que tiene la capacidad de autocrítica y por la razón que sea pues sí hizo autocrítica, reflexionó sobre ello y yo creo que lo podemos notar más que nada porque podemos ver que Rafinha se ve un poco avergonzado, baja mucho la mirada, trata de hablar, bueno, bajito y tal. Entonces yo sinceramente me tomo a bien las disculpas de Rafinha, yo creo que son totalmente sinceras y me sorprende sinceramente porque no es muy normal, tristemente. Bueno, esta clase de gestos a veces es normal, pero cuando suceden esta clase de cosas de los enfados tras ser sustituido, casi no suelen haber disculpas. Muchas de esas furias o arranques de ira por las sustituciones muchas veces ni siquiera son con el jugador o con propiamente el entrenador o el cambio, sino por enfado con uno mismo por haber hecho un mal partido. En este caso Rafinha no puede decir que hizo un mal partido porque contra el Cádiz hizo un muy buen partido. Hizo muy buen contra el Cádiz o contra qué equipo fue. Bueno, terminó haciendo muy buen partido y terminó, pues bueno, aún así siendo sustituido. Y debido a todo esto, yo creo que el enfado es más que claro que entonces no es contra él mismo, sino contra el entrenador y posiblemente, pues, su decisión de haberle sustituido. Yo lo que primero que quiero dejar en claro es que a mí estas disculpas de Rafinha, como lo comento, me encantan. Me encantan porque hablan en muchos sentidos bien del jugador y yo creo que es lo necesario, ¿no? El tener pues una mentalidad de grupo, el tener una mentalidad de equipo, el compañerismo y toda esta clase de valores que tienen que ser necesarios para tener un vestuario sano que vaya al 100% con el entrenador y claramente pues que haga todo lo posible por estar pues unidos y claramente de esta manera intentar sacar su máximo rendimiento. Y bueno, pues Rafinha es un jugador que yo sinceramente le considero muy bueno, es un jugador que a mí me encanta, pero ya había comentado que aún así yo no quería en básicamente su fichaje, no tanto porque el jugador me dejara dudas, yo sabía que el jugador era un jugador espectacular y que era un jugador bastante bueno, pero yo no quería su fichaje para evitar sobresaturar la plantilla de tantos jugadores y de tanto nivel. Yo quería menos jugadores y de un menor nivel, por lo que ya comentó que yo no soy de este tipo de plantillas. Y en todo caso que lo quería sí o sí si se iba Dembélé. En este caso no ha pasado así y al final pues ha terminado de cierta manera pues viéndose afectado. Rafinha, pues bueno, yo si tuviese que decir algo pese a esto de que no quería su fichaje, podría decir que su fichaje ha sido un éxito total, porque el jugador ha rendido muy bien, el jugador de momento no ha dado problemas y si los ha dado se ha disculpado, se ve que el jugador lo ha hecho consigo mismo antes de un regaño, entonces
Yo lo que puedo decir es que este jugador, claramente yo creo que estos enojos y este arranque de ira le vino más que nada por la suplencia. Por la suplencia, porque hemos visto ya en diversas ocasiones que el jugador, pues por la razón que sea, porque hay otros jugadores con más nivel o porque otros están participando más, que el jugador pues no cuenta con todas las oportunidades que tal vez le gustaría. Y a la hora de entrar, pues posiblemente intenta hacer más de lo normal y esto desata en intentar sobrepedirse o más que nada en intentar hacer todo lo posible para ser titular. Y por supuesto de esta manera pues impulsa a que juegues nervioso, impulsa a que termines jugando, bueno pues claramente vamos a decirlo con demasiada ansiedad. Y es lo que he visto tanto él y lo he visto mucho últimamente en Ansu Fati. Un jugador que claramente quiere marcar, un jugador que incluso tiene dudas, pero al mismo tiempo quiere marcar y hacer números sí o sí, jugadas y por supuesto pues se ve a la hora de a veces intentar ser demasiado vertical y directo, decidir demasiado rápido, no pausar a tomar mejor la decisión. Y tristemente es una de las cosas que a veces desatan esta clase de política de plantillas, que bueno, le está saliendo muy bien a Xavi, pero yo por mucho que suceda, repito, es que yo nunca voy a hacer de creer tanto en este tipo de plantillas, pero bueno, de momento pues muy bien. Y Rafinha debido a eso no ha contado y el enojo pues es evidente, ¿no? Xavi también ha comentado que le parece muy bien el enojo, que le parece muy bien que quiera jugar, pero en este caso que la falta de respeto no la tolera. Yo no sé a qué se refirió con la falta de respeto, si falta de respeto a él, al entrenador, él el entrenador, o si se refirió a Ferran, a qué se refirió con la falta de respeto, el no dar la mano al segundo entrenador o no sé, pues al patear el asiento de enfrente. No sé a qué se refería realmente, pero bueno, sí tengo que decir que no me gusta, realmente, no me gusta esta clase de cosas, sea la falta de respeto que sea, a mí no me gustan esta clase de cosas y esta serie de gestos y reacciones negativas cuando se te sustituye, porque yo nunca he entendido por qué los jugadores a veces terminan sintiendo que cuando les sustituyen es porque lo están haciendo mal. Por ejemplo, esto ya le pasó a un jugador del Barça esta temporada, le pasó a Ansu Fati, cuando le terminaron creo que sustituyendo en Valencia, cuando jugamos en Mestalla, cuando jugamos contra el Valencia de Gattuso, que fue un partido muy complicado, terminó directamente, pues eso, como recriminó, las cámaras lo captaron diciendo aquello de si era el peor del partido. Y se suele asociar, ¿no? Siempre se ha sustituido como el peor del partido, pero realmente no. Puede ser porque va poco a poco y sabes perfectamente, por ejemplo, con Ansu qué clase de situación está y por qué es necesario que se le sustituya. Podemos hablar incluso de temas de fatiga, ¿no? Que tal vez fatigaste mucho al contrario de esa zona y tal vez se quiera alguien más rápido para aprovechar su frescura, ¿no? Como una especie de revulsivo. Puede ser cuestión táctica y tienes que ser la pieza sacrificable. Por un cambio de esquema, un cambio a un 4-3-3 ya más puro, sin un interior como extremo. No sé, puede ser rotación simplemente, o no tanto porque te quieran sacar a ti, sino porque quieren poner a otro compañero, porque claro, es que también tiene derecho a jugar. O puede ser, yo que sé, que bueno, pues que tienen que evitar que uno sea titular todos los partidos para que se sienta titularísimo. Puede ser muchísimas razones, el tema de los cambios. Puede ser, no sé, tal vez te cambien no porque ese es el peor del partido, sino porque dicen, mira, este es el mejor del partido, este ya hizo sus números, bueno, vamos a permitirle a los demás, este ya cumplió y vamos a hacer que otro, puede ser cualquier cosa. Entonces yo sinceramente entiendo tal vez el enfado de que uno quiere jugar todos los minutos, quiere jugar todos los partidos de todos los minutos, pero sinceramente yo entiendo eso, pero no entiendo por qué el enfado de ser sustituido, porque pueden ser muchas razones. Incluso, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Tal vez incluso el tema de evitar lesiones, porque mientras más minutos, más cargan las piernas, y mientras más carga, pues tal vez más propensión a lesionarse. Entonces, bueno, que eso hay que trabajarlo, ¿no? Por eso hay sesiones de recuperación, hay que preparar, hacer trabajo de prevención de lesiones, tal vez rotar uno que otro partido, etcétera. Entonces, yo lo que sinceramente pienso es que nunca me han gustado este tipo de reacciones porque yo, repito, yo siempre he sido más de que los jugadores deben tener para bien o para mal, bueno, para bien, una mentalidad de equipo.
de equipo, de cuando te meten pues a entender que hay otro compañero que también merece jugar, que él es el que quiere entrar. Por ejemplo, si tú vas a entrar y vas a ser sustituido, vas a ver a Ferran Torres, por ejemplo, que es al que vieron, pues tú lo que tienes que tal vez pensar es, mira, va a entrar Ferran, este chico no ha tenido muchos minutos, está en una dinámica que él mismo lo ha comentado, ¿no? Que llegó a tocar fondo y que está en un pozo en el que no sabía cómo salir. Cosa que bueno, no quiero entrar yo a eso todavía, pero bueno. Entonces tú lo que puedes pensar, bueno, qué bueno, ¿no? Que sume minutos, así ha estado pudriéndose en el banquillo toda la primera vuelta. Yo ya cumplí con mis registros, a ver que entre el 100%, a ver si con las características del partido y tal, a lo mejor y puede ayudarnos a aportar algo nuevo. Entonces, no, fue contra el Manchester United, perdón, el partido, ya me acordé. Entonces, pues terminó, pudo haber sido así, pero no fue así. Entonces, yo lo que comento es que a mí me gustaría que los jugadores tengan esta mentalidad, y no vengo realmente a hacer este video en modo, digamos, queja, en modo regaño para Rafinha, porque yo creo que el regaño no es necesario porque el jugador pues se disculpó. Si lo regañó Xavi o cuando y por eso se disculpó y después lo regañó Xavi, pues no sé cómo haya sido el asunto, pero yo considero que no sería muy bueno el hacer un video en modo crítica su reacción negativa, porque repito, el jugador se ha disculpado y yo me creo esos gestos porque lo ha hecho inmediatamente después del partido. Xavi dijo que lo hizo en privado y él en ningún momento hizo público que se disculpó en privado, lo cual habla de que no quiere realmente quedar bien, lo hizo de verdad por fe y además porque le ves avergonzado, ¿no? Incluso porque lo hizo en español y hay que recordar que Rafinha pues es brasileño y habla portugués, entonces incluso esta clase de gestos se nota perfectamente con qué tan comprometido está el jugador, ¿no? Y me sorprende que con poco tiempo ya sea capaz de, bueno, pues de hablar español y ya de incluso el jugador pues dominar lo que puede ser tal vez la explicación y todo. Entonces el jugador se ha disculpado y repito, se le vio a fin de cuentas entre el tono y la cara y tal, pues sí se ve bastante incluso avergonzado, ¿no? De lo que hizo, pero algo que me llama la atención de todo esto es como todos los medios, incluso Sport y Mundo Deportivo, marcaron mucho el tema de, bueno, pues el tema de el enfado, ¿no? Y casi nadie puso en los titulares pues las disculpas. Sí, en la primera página salía enfado de Rafinha con la sustitución, pero nadie pone las disculpas de Rafinha. O si se pone en el mismo artículo, pero hasta abajo y con letra pues pequeña, ¿no? Claramente, a ver si alguien no lo lee. Entonces, yo sinceramente me quedo muy contento con estas disculpas de Rafinha y repito, a mí no me gustan este tipo de reacciones, pero sí que considero que son muy positivas que un jugador, pese a hacer los enfados, pues incluso sea capaz de disculparse porque sabe perfectamente que está mal. Entonces yo sinceramente considero que es necesario esta clase de cosas porque, por ejemplo, si tú tienes un vestuario sano, donde todos están pensando en el equipo propiamente para, bueno, pues incluso triunfar en lo individual, ¿no? Muchas veces pensar en el colectivo es pensar en sí mismo, porque tú eres parte del colectivo. Entonces, si tú piensas en todo esto y más aparte, tú tienes un jugador que se disculpa, pues todo lo que hace esto es dar un buen ejemplo, ¿no? Dar un buen ejemplo a los demás jugadores, que por ejemplo Xavi lo ha comentado, ¿no? Que él pasó 3 temporadas con el 26 a la espalda, que hay que recordar que Xavi debutó en 1998 creo y debutó con Van Gaal con el 26 a la espalda. Y por supuesto, si él debutara en el fútbol actual, tomando en cuenta que ya se veía desde entonces las características de un jugador con una alta capacidad organizativa, calidad para el pase entre líneas, visión de juego y todo, tú lo que podrías pensar es que este tiene que ser titularísimo, ¿no? Tanto por méritos, por su trabajo y su calidad, pero claro, estamos hablando de otro fútbol de otra época y tardó más, ¿sí? Entonces, y también por el proceso, ¿no? De que no es debutar y hacerte titular inmediatamente. Casos como el de Gavi o el de Pedri son realmente excepcionales y van demasiado adelantados a su tiempo. Entonces, Xavi creo que incluso lo ha comentado que muchos jugadores tienen a veces prisa de desarrollarse rápido, pero en este caso estamos hablando de Rafinha, porque no es un jugador que acaba de debutar, es un enfado de un jugador no porque tiene paciencia de jugar, porque pues quiera jugar sí o sí porque acaba de debutar. No, en este caso estamos hablando de un jugador que se enojó por una sustitución.
Entonces repito, yo considero que es muy bueno esta clase de disculpas porque hace muy buen ejemplo, y por otra parte estamos hablando de que en el colectivo, pues a fin de cuentas también hay muchas otras cosas que se pueden considerar buenas, porque si tú tienes un vestuario con un clima sano, donde la mayoría de los jugadores van a todas con el entrenador, pues lo que hace es que si un jugador tal vez de la mentalidad incorrecta, cosa que pues evidentemente yo espero que eso no suceda, pues yo lo que creo es que al ver esta clase de cosas, pues tal vez se le pueden pegar. Y a fin de cuentas es muy bueno porque habla de la capacidad autocrítica del jugador, y bueno, pues esto a fin de cuentas también es profesionalidad. Todo incluso este perfil, vamos a decirlo, de actitudes también entra en lo que es la profesionalidad del fútbol. No nada más profesional en el sentido de que lo profeses de verdad y te paguen un sueldo. Y a fin de cuentas habla muy bien de lo que es el deportista, y yo sinceramente si tuviese que decir algo es que me encantaría que se le diera más visibilidad pues a las disculpas que al estar pateando el asiento de enfrente, ¿no? Donde estaba Marcos Alonso y tal. Entonces yo sinceramente me quedo muy contento con estas declaraciones de Rafinha, pero por otra parte esto lo hice para destacar las disculpas, no tanto para hablar del regaño, pero no tanto para quejarme, pero sí que tengo que, aún así, por mucho que sea bueno, pues hablando bajito y todo, pues yo creo que es necesario también comentar que a fin de cuentas, ya fuera de Rafinha, pues no es bueno que los jugadores muchas veces hagan esta clase de gestos, porque es que los demás compañeros tienen derecho a jugar. Dijéramos tal vez que es una plantilla de uno diferente, ¿no? De menos jugadores, no una plantilla de posiciones dobladas, digamos que donde hay 5 o 6 suplentes, y al mismo tiempo muchos de esos suplentes pues tienen un rol de suplente, es decir, ellos sí son suplentes y no es que estén en la banca por meritocracia, es decir, ellos sí son suplentes y tienen un nivel de suplente. Bueno, pues en todo caso ahí sí se podría entender más o menos y tal, que porque son suplentes. Ellos están ahí para ser suplentes y tienen el rol de un suplente. Pero claro, aún así tal vez todavía tendrían derecho a jugar, pero aún así tal vez sería más entendible el tema del enfado. Pero en este caso estamos hablando de una plantilla diferente, donde hay posiciones dobladas y todos tienen nivel de ser titular. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todos los jugadores tienen derecho a jugar, y repito, son las cosas que no me gustan de este tipo de plantillas y nunca me gustará y nunca estaré de acuerdo yo con esto por mucho que salga bien. Que tampoco lo quiero repetir para no generar mal ambiente, pero a ver... es una de las desventajas porque sí o sí pues los jugadores se estorban entre sí y entre ellos se terminan limitando su crecimiento. Eso por supuesto, para no limitarse entre sí el crecimiento, pues eso ya tendrá que ver con temas de rotaciones y cómo tendrá que Xavi que gestionar eso, ¿no? Porque las alineaciones muchas veces no son nada más para terminar, digamos que por cuestiones tácticas, sino también es para gestionar a veces qué jugador debe jugar, qué otro no. Y a fin de cuentas, pues siempre que tú hagas mérito, siempre que hagas un buen rendimiento, y más aparte, como hagas un buen rendimiento como lo ha hecho Rafinha y te dejes todo en el campo presionando, ayudando en defensa, y más aparte en el día a día tú hagas méritos, incluso yo que sé, vayas a entrenar un día libre o hagas más tiempo en el gimnasio y tal. Eso nunca va a pasar por alto, y a fin de cuentas todo esto suma, no son como puntitos que te van a ayudar a jugar. Y por supuesto, pues hay que saber que siempre en las temporadas hay jugadores que a veces o se lesionan o que tienen un bajón, y por supuesto ahí puedes entrar tú. Hay que recordar que no necesariamente Dembélé es enemigo de Rafinha, es decir, al principio de la temporada jugaba Rafinha y jugaba con Dembélé y a pierna cambiada. Entonces, quería comentar esto porque, repito, yo creo, pese a que se disculpó, aún así lo quiero comentar, que no me gustan esta clase de gestos y tengo que reconocer que me dejan bastante nervioso y que no me gustan, y considero que está mal por todo lo que dije, de que pues es que Ferran también tiene derecho a jugar, etcétera. Pero al mismo tiempo destacar sobre eso pues el hecho de lo maravilloso que se me hizo estas disculpas, y que esperemos que el jugador siempre sea así, siempre sea autocrítico, reconociendo errores, disculpándose con humildad, porque a fin de cuentas esto es lo que necesita un grupo como el del Barça, y a fin de cuentas también es algo muy positivo para, pues bueno, para temas ya de gestión de grupo y todo lo que conlleva todo lo que es el fútbol. Entonces, pues por todo esto se me hacían muy buenas las declaraciones de Rafinha. Repito, no me deja nada tranquilo, pero espero que siga así a este nivel de humildad y de autocrítica. Y pues nada, quería comentarlo y destacarlo porque claro, pues es que en la prensa
no lo van a hacer. Pero bueno, maravilloso Rafinha, me encantó sus disculpas y nada, sea como sea yo lo dejo hasta aquí, mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal en mi manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.